Buenas tardes, reciban un cordial saludo todas las personas que nos acompañan, personas estudiantes de la carrera de preescolar o de carreras de educación, personas graduadas, personas egresadas, compañeros y compañeras académicos y público en general. Bienvenidos a este sexto encuentro formativo de la carrera de educación preescolar y primera infancia de la Universidad Nacional. Hoy nos complace compartirles con ustedes una conferencia virtual llamada La práctica pedagógica en la primera infancia. Antes de empezar, voy a explicarles un poquito la logística del evento. Nuestra expositora nos va a compartir aproximadamente 1 hora y media la temática y una vez concluido este momento, se abrirá un espacio como de 30 minutos para poder hacer consultas o poder hacer comentarios. Les agradecemos que durante este proceso, mediante nuestra expositora está brindándonos o compartiendo su tema, puedan hacer estos comentarios o estas preguntas escritas a través del chat que tiene esta herramienta. Bueno, para empezar, ¿qué nos une esta tarde-noche? Bueno, nos une principalmente un tema de interés que moviliza mucho el quehacer pedagógico, principalmente lo que son las prácticas. Hoy por hoy hay una necesidad latente en que las prácticas pedagógicas realmente se vuelvan esa herramienta transformadora, que se vuelvan esa herramienta con sentido y que sean significativas, principalmente para poder beneficiar los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. Además, también es importante reconocer dentro de estos procesos de práctica que tengan sentido para así comprender al niño y la niña en medio de todo su proceso, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con su realidad, su contexto, su esencia. Esto es lo que hace significativo realmente poder propiciar prácticas oportunas. Aunado a esto, el comprender el significado de una buena práctica hace que nosotros como docentes podamos ser más reflexivos de nuestro propio proceso y poder tener estas mediaciones con sentido. Es por eso que hoy en esta tarde nos acompaña una persona, una gran profesional que tiene mucho dominio en el tema y a la cual tengo la dicha de conocer, y es una de esas personas que marcan, ¿verdad? Y dejan huella durante la formación. Esa persona que muchos hemos tenido la oportunidad de escucharla, de crecer, de aprender junto con ella, y por eso hoy le damos la bienvenida a la doctora Adelaida Mata Solano. Doña Adelaida es docente de formación preescolar, pero también es psicóloga, también es administradora. Tiene especialidad en mercadeo y en mediación pedagógica. Actualmente trabaja en la Caja Costarricense del Seguro Social y en el programa de normalización y atención del niño y la niña, y es miembro activo del equipo nacional de articulación intersectorial, donde convergen instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el CENSINAI o las universidades públicas. Bueno, sin más preámbulo, démosle un cordial saludo y una bienvenida así demasiado grande a nuestra expositora, doña Adelaida Mata Solano. Muchas gracias, Sofía. Hermosas palabras. No hay nada más emocionante para una formadora que alguien diga que dejó una huella. La esperanza es que sea positiva para esa persona. Como les decía Sofía, hoy vamos a conversar en relación a la práctica pedagógica. Vamos a plantearles algunos argumentos que a lo largo de nuestra experiencia, nuestras reflexiones en el espacio académico hemos tenido. Primero, antes de mostrarles la presentación, agradecerle a la universidad estos espacios ahora en esta nueva realidad donde nos estamos encontrando, que a veces es complejo porque es un cuadrito y de repente pensamos dónde están las personas, pero aquí estamos las personas. Siempre detrás de las herramientas hay personas que son las que hacen las diferencias en el proceso pedagógico. Entonces, voy a compartir con ustedes este tema que Sofía les plantea y por favor, siéntanse libres de hacer todas las preguntas o los comentarios o sus ideas o sus chistes en el chat que está ahí para ustedes para compartir lo que estamos tratando de mostrarles en relación a la práctica pedagógica, en particular en relación a la primera infancia. Coloqué el título de la presentación en signo de pregunta, porque quizá eso es la característica más importante en relación a la práctica pedagógica, o lo que yo he aprendido que es más importante. Es decir, que casi nunca tenemos la respuesta, lo que siempre tenemos cuando estamos formando niños, cuando estamos formando niñas, cuando trabajamos con personas adultas, con jóvenes, con adultos mayores, con cualquier humano que esté alrededor de nosotros y lo queremos colocar en un entorno pedagógico,
todo el origen de ese intercambio siempre son las preguntas, la curiosidad, la respuesta no encontrada. Entonces, en lugar de hablar de la práctica pedagógica, la pregunta sería, ¿la práctica pedagógica en la primera infancia? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para nosotros? Y lo que yo les quiero compartir son algunas sugerencias para el análisis. Tal vez lo que he ido construyendo con los diferentes equipos que tengo el honor de trabajar, con todas las personas que he compartido, como Sofía, que me encanta ver cada vez que la veo y sonríe y está llena de energía y proyecta eso, eso es la práctica pedagógica. Entonces, ¿cómo contagiamos en nuestros entornos de trabajo, en nuestros entornos de comunidad, en nuestros entornos domiciliares donde hay niños y niñas este proceso? He planteado como primer elemento para conversar con ustedes que el reto es el siglo XXI. La gente en general nos dice que el reto es cómo trabajamos con las niñas y los niños o los jóvenes del siglo XXI. Yo he tratado de reformular la pregunta y creo que el reto es cómo nosotros nos volvemos personas adultas y jóvenes que hacemos una práctica pedagógica en el siglo XXI. Porque ya van a ver ustedes que aunque probablemente la mayoría de los que me están viendo son todos chicos y chicas súper jóvenes, la edad no es el determinante real de la práctica pedagógica, pero sí influye mucho. No la edad en términos cronológicos, sino en la época que nos ha tocado vivir, el tiempo que estamos compartiendo o las acciones que estamos compartiendo. Entonces, el primer reto que creo que todos enfrentamos cuando nos corresponde compartir en el plano laboral en una práctica pedagógica es aceptar o comprender que el mundo de las niñas y de los niños con los que estamos compartiendo, principalmente cuando trabajamos con niños y niñas en su primera infancia, es que su mundo definitivamente no es el mundo en el que nosotros crecimos. Pueden verlo de ambas maneras, o ellos son los extraterrestres o nosotros somos los extraterrestres, pero somos de planetas distintos y ese es el primer reto en el proceso. ¿Por qué? Porque la configuración de nuestra personalidad, de nuestro cerebro, de quiénes somos, qué asumimos o cómo vamos a ser, está determinada por el lugar donde crecimos, por la historia de vida. Entonces, nuestro año de nacimiento indica a cuál generación pertenecemos. De alguna manera, a partir de los estudios sociológicos, antropológicos, de la dinámica de los grupos, una de las teorías que ha calado más o una de las maneras de generar esta organización de la evolución de los humanos ha sido ubicarnos en generaciones y en generaciones asociadas a nuestro año de nacimiento. Entonces, desde esa lógica se ha planteado esta posición de las generaciones, empezando por las generaciones de posguerra hasta la generación que tenemos ahora, que son los hijos y las hijas de los millennials, que son los chicos y chicas que tenemos en primera infancia y que ya casi viene la siguiente generación. Entonces, cada uno de ustedes, viendo aquí en la imagen, si logran percibir los años, podrían ubicarse a cuál generación por su año de nacimiento pertenecen. Entonces, de acuerdo a la generación en la que nos tocó convivir, con quienes nos tocó compartir, así se ha ido configurando nuestra personalidad, nuestra manera de ser. Y probablemente mucho de ello ha configurado nuestro estilo pedagógico, que es el que aplicamos con las personas todos los días. Porque aunque la configuración formal, académica, asociada a terminología técnica de quienes somos cuando nos convertimos en profesores, profesoras, acompañantes, se construye cuando somos adultos jóvenes, la verdadera síntesis, la verdadera esencia de quienes somos pedagógicamente se ha construido desde nuestros años de niñez. Entonces, vamos a ir a actuar en las interacciones cotidianas con las niñas y los niños muchísimos de los elementos que hemos aprendido, practicado o asumido como adecuados en este proceso de crecimiento, niñez, adolescencia. Entonces, si ustedes se logran ubicar allí, vamos a ver que la siguiente generación, después de los chicos alfa, que es el último, la última generación con la que estaríamos trabajando, ya se está planteando la posibilidad de la generación beta. Y ahí vamos a seguir con el abecedario griego construyendo esta lógica. ¿Por qué quise iniciar planteándonos este reto desde el punto de vista del tiempo o de las generaciones? Bueno, porque cada generación construye un modelo de cerebro. Este espacio-tiempo en el que nos toca vivir, en el que nos configuramos, en el que construimos esta manera de interacción, determina o moldea nuestras percepciones, nuestros valores, nuestras aspiraciones, nuestras prioridades. Entonces, como maestra, como profesor, como maestro, como acompañante, como facilitador,
yo determino mi hacer no solamente por el conjunto de elementos teóricos, sino principalmente por el conjunto de elementos paradigmáticos que van más allá del contenido que voy generando a la luz de todas las experiencias que he tenido. Entonces, mi espacio-tiempo determina el proceso. Y si a mí me toca, por eso les decía, práctica pedagógica con primera infancia, ¿qué significa eso? Significa que yo preparo una clase, significa que yo doy clases, significa que yo interactúo con alguien que está pequeño, que tiene tal edad cronológica. ¿Qué significa eso? Vean que inclusive no llamamos teoría pedagógica, sino que asumimos que de hecho el acto educativo, el encuentro entre el docente y el chico ya es una práctica y le damos una terminología instrumental, operativa. Sin embargo, todos los que tienen experiencia y los que han tenido encuentros con chicos saben que toda nuestra información, todas las herramientas, todos los conocimientos, los libros, las poesías, las canciones, los viajes que hemos hecho alimentan la manera en que interactuamos con los chicos. De modo que se convierte más probablemente en parte de una aspiración cuando estamos empezando, de una satisfacción cuando ya vamos avanzados en nuestra práctica, de una prioridad, de una necesidad. Es decir, entra a nuestro entramado y yo podría decirles que probablemente si nos estamos colocando en ese espacio de reflexión y nos colocamos en ese espacio-tiempo, si nos hacen una pregunta como maestros, uno podría decir, dime cuándo naciste y te diré quién eres como maestro, porque nos hemos ido configurando histórica, antropológica, sociológicamente de esta manera. Quiero compartirles algunos ejemplos que de repente ya yo soy obviamente la generación de 50 años, así que ya estoy casi en la última generación, solo me ganan los baby boomer. Entonces, siempre me emociona y me llena de curiosidad cuando hago estas comparaciones y me sorprende los cambios humanos. Entonces, vean este ejemplo. Por ejemplo, un chico que quería hablar con alguien y nos colocamos en relación con cada generación. Digamos que estaba en la generación X. Tenía que ir en persona a la casa porque era el medio, o los que tenían mucha suerte podían ir usar un teléfono público, o los que tenían todavía más suerte tenían un teléfono fijo en la casa, pero ese teléfono fijo estaba custodiado y tenían que pedir permiso antes de usarlo. La generación Y ya tuvo celular, un grupo pequeño y progresivamente más, pero a cierta edad, nunca en la primera infancia. El teléfono tenía acceso cuando ya podíamos pagar el teléfono o trabajar por él. Antes de esto, no. Y había un inicio incipiente de comunicarnos por medio de correos. La generación Z usa Internet en todas sus manifestaciones. Es decir, el teléfono se vuelve una herramienta que no es para hacer llamadas. De repente, para las otras dos generaciones, la razón de existencia de un teléfono es hacer llamadas. Para la generación Z, el teléfono es completamente otra cosa. Sigue llamándose igual, pero tiene un propósito completamente distinto. Ya no hace la necesidad de comunicación o cuando quiere hablar con alguien, no es una conversación personal ni es un teléfono de uno a uno. Habla en grupos, tiene manadas y manadas entre las cuales no conoce necesariamente a todo el mundo, pero todos entran en la conversación. El uno a uno pasa ya no a ser tan requerido. Y además tiene amigos no solo en la casa del frente o en la cuadra siguiente, sino que tiene amigos en el planeta y puede hablar con la gente que está a miles de kilómetros y decirle, hola, ¿qué estás comiendo? ¿Estás comiendo pan? Ok, yo también. Y entonces de repente el tamaño del planeta cambió completamente. El uso del teléfono como herramienta de comunicación cambió completamente. Pero vienen los chicos que son ahora la primera infancia. La primera infancia ahora es la generación alfa. Y la generación alfa le pide a su teléfono que haga la llamada. No es el que ahora marca los números, no, le habla al teléfono, porque la programación que usan más no es la táctil, es la oral. Entonces le hablan al teléfono para que el teléfono haga cosas. O programan la llamada para que la llamada suceda cuando ellos necesitan. Ya está programada y ya está programada para llamar a quienes necesitan. Y puede ser para llamar a un adulto mayor como su abuelito o puede llamar para llamar a su amigo de 5 años que vive en el asiento de la par. No que vive en la otra casa, no, que lo tiene ahí cruzando la mesa y entonces los llama por teléfono para saludarlo.
O le habla a Alexa. No sé si conocen a Alexa. Alexa es una revolución. Alexa es algo impresionante, porque en un estuche sumamente pequeño tenemos a alguien que ya no se parece en nada a un teléfono, ni siquiera en la forma, ni en el color, en nada, pero hace esa función y 17 millones más. Además, le podemos programar una personalidad y se puede volver irónica o quisquillosa o parlanchina y establecemos un nexo con Alexa antes de que haga la llamada. Este chico ya no necesariamente tiene tiempos, porque el tiempo cambia completamente cuando usted tiene control y ya no hay que hacer uso de un momento. El teléfono fijo tiene un momento, tienes que colgar, tienes que tomarlo, si te dan permiso. Ahora no, no hay tiempos, no hay fronteras. Si no hablas el idioma de alguien más, le pides a Alexa que traduzca en Google. Y entonces puedes tener una conversación con tu amiguito en Japón sin haber aprendido a hablar japonés. Esto es el potencial de la generación alfa. Y entonces uno se preguntaría, ¿y entonces quién está en ventaja o en desventaja? ¿Esto es bueno o esto es malo? Vean otro ejemplo, música. De repente escogí esa porque, bueno, me encanta la música. Puede que a ustedes eso no les haga clic. Generación X, discos. Probablemente ustedes ahora lo ven como algo vintage, algo carga. No, no, eso era la única manera que se podían tener canciones. Y además eran limitadas, un número chiquititito de canciones en ese disco inmenso, porque tenía una longitud y solo esa cantidad de música podíamos escuchar. La generación Y, nosotros logramos un cambio impresionante porque pasamos de 5 piezas en el disco a 300 en el cassette y que podíamos reciclar muchas veces con un lápiz metiéndolo en un huequito. El otro día estaba con unos chicos de 10 años y vieron un cassette y preguntaban, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve? Y yo decía, oh Dios, soy una mujer anciana, qué increíble. Pero no lo digo en mala forma, me parece maravilloso ser una mujer anciana. Eh, Generación Z emergió una cantidad de dispositivos. Ya no solo tenían el teléfono, tuvieron el iPad y tuvieron un montón, el Walkman, o sea, una cantidad de dispositivos. Como pasamos de uno, la grabadora o el equipo de sonido, a 20 dispositivos para poder escuchar música. Y con una gama muy alta de posibilidad de ya no 300 canciones, 3000 canciones, ordenadas por autor, ordenadas por año, ordenadas por disco. Pero la generación alfa, en una pequeña cosita que se puede ver así, tiene al planeta musical. O sea, si quiere oír la última grabación del tambor de África del Sur, la va a escuchar allí. Si quiere oír a la filarmónica, la va a escuchar ahí. Si quiere oír a la sinfónica, la va a escuchar ahí. Si quiere un concierto de piano, uno de trompeta, a cualquiera de los artistas, lo va a escuchar ahí. A veces ni siquiera vas a ver quién está cantando. Antes nosotros identificábamos la música con un grupo, con un cantante, con una cara, con un eslogan. Ahora no interesa. ¿Te gusta esa canción? Bien. ¿Quién la canta? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? ¿Dónde vive? ¿Quién sabe? ¿De cuál país es? ¿Quién sabe? No existen estos límites, estas fronteras o esta manera de ordenar al mundo. La manera de ordenar al mundo desde nuestra perspectiva ha cambiado completamente. Y les puse esta de la forma más lineal posible porque es el que todavía me sigo preguntando. ¿Será que nosotros todavía vemos televisión? Todavía no he podido contestarme esa respuesta. ¿Por qué? Porque no sé si nosotros vemos televisión. Yo creo que ya nadie ve televisión. Televisión se volvió este cuadrado que tenemos a veces en una parte de la casa y que lo llamamos televisor, pero ya nadie ve televisión. Eso no existe. Existe una serie de elementos. En la generación de los baby boomer, las series eran repeticiones, 5 series, una por día. Cuando pasamos a la siguiente generación era increíble y maravilloso que ya no solamente había en blanco y negro, sino a colores, pero igual había que esperar un horario, un día a la semana. Si nos perdíamos ese capítulo, nos lo perdíamos, no había nada más por hacer. Y luego viene una posibilidad de programar los canales, una posibilidad de reproducir discos, el VHS, el Betamax, toda esta serie de elementos, pero luego llegan todas las compañías que alquilan, comparten y les pongo a Netflix, que es el más viejo. Los chicos alfa se reirían de mí si les pongo a Netflix, pero yo llego hasta allí. Y esta lógica de
no límites, de abundancia, de no tener que gastar mucha energía seleccionando porque todo está allí. Y además, esta inteligencia asociada a lo tecnológico, que si empiezas a ver más de una categoría, la misma herramienta ya solo te muestra esas opciones, las que a usted le parecían interesantes, las que a usted le gustaron según esa herramienta. Y utilicé la música, y utilicé la comunicación, y utilicé el encuentro entre personas para prepararnos para lo que se supone es lo esencial en la práctica pedagógica, o uno de los esenciales, no lo esencial, uno de los esenciales, que es que se supone que la gente cuando se encuentra o tiene encuentros pedagógicos aprende algo, y que parte del aprendizaje tiene que ver con la información que compartimos, con la información que interactuamos, con los saberes. Y entonces la generación baby boomer tenía el papel y tenía las laminitas y las postales. Y los chicos de la generación siguiente tuvieron los libros en enciclopedias y logros maravillosos como una enciclopedia en un disco, que era un logro increíble tener en un disco toda una colección de información del planeta. Pero luego tuvimos a Google y a Wikipedia y a los rincones clasificados. Y ustedes ahora no, o sea, no sé si lo logran percibir porque probablemente los cambios han sido demasiado rápidos, pero lo que sea que ustedes necesiten saber, Google ya lo sabe, porque se alimenta de los cerebros de todos. Y cuando si por alguna de las casualidades, que bueno, no me ha pasado nunca, pero ustedes le preguntan a Google algo que no sabe, de una vez le dice, ¿y por qué me pregunta eso? Y por favor escriba el primer párrafo al respecto. Y entonces la siguiente persona que pregunta eso ya tiene un párrafo. Y si vemos 6.000 millones de personas usando la tecnología, hay 6.000 millones de cerebros alimentando de información. Entonces comprenderán que Google tampoco tiene límites. Y este conjunto de datos que ahora están en la nube. No, en mi generación siempre decimos en broma, ¿dónde está tu nube? Bueno, porque nosotros íbamos a las nubes, pero no a las de ahora. Entonces, cuando a uno le decían, usted está en la nube, significaba algo completamente diferente ahora estar en la nube. Entonces, cuando yo me reúno con mi generación, esos son los chistes que a ustedes no les hacen gracia, pero que a nosotros nos toma media hora de carcajadas. Y eso es lo que ha pasado en la configuración de nuestro cerebro. Eso es cuando nos encontramos en la historia o en el tiempo o en el espacio del que somos parte. Entonces, en la definición de práctica pedagógica, la primera pregunta es esa. ¿Estamos teniendo conciencia del cambio del mundo del niño pequeño, del niño menor de 10 años, que está siendo parte de nuestro proceso pedagógico, cuán diferente es a nosotros, inclusive para los chicos que son profesores y tienen 23, 24 o 25 años? O sea, inclusive para estos profesores de esta edad, esto ya es un reto. Imagínense cuando somos profesoras de 40 o de 50, el reto que esto significa en construcción. Y aquí de una vez quiero agregar respuestas a las primeras preguntas. ¿Esto es malo o esto es bueno? No, 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 ni bueno ni malo, es. Pero es importante como proceso de reflexión cómo nosotros lo estamos percibiendo o hacia dónde. Quiero mostrarles, vamos a ver si lo logramos. Hicimos la prueba antes de empezar esto, pero la tecnología es una magia y una incertidumbre, nos mantiene vivos y alertas. Entonces vamos a ver si funciona. Quiero que perciban dos elementos importantes en relación al segundo reto. El segundo reto tiene que ver con que necesitamos entender que el niño actúa en respuesta a quien le enseña. Ténganme paciencia y acepten por ahora la palabra enseñar con todas las controversias que esto tiene. Pero digamos que enseñar tiene que ver por ahora con este entorno donde hay alguien a la par mía que tiene unos afectos, unos movimientos, unos conocimientos distintos a los míos, y en esa interacción yo me construyo y actúo en función de eso. Entonces vamos a asumir que los niños entonces actúan conforme les enseñan. Y entonces es ahí donde les quiero compartir el video. Observemos este, por favor.
Las herramientas solo son eso, herramientas, y nosotros nos adaptamos a las herramientas. Entonces ahora vean estos otros chicos, que son otro momento, herramientas. Observemos, por favor me ayuda Sofía de si se escucha. Papá, en el trabajo de mi mamá estoy. Mi mamá está acá. Oye, ¿sabes usar las aplicaciones del celular? Sí. ¿Qué sabes usar en el celular? Poner películas, canciones. Ellos son parte de una nueva era, la famosa generación Alfa. Son los niños nacidos a partir del 2010, que salieron del hospital con el celular, la tableta o la computadora en la mano, que desde los primeros meses de vida hacen uso del Internet y están acostumbrados al bombardeo de información. Son niños que han nacido en este caso con la generación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, permanecen conectados todo el tiempo. Al menos 2.5 millones de alfas nacen cada semana. Son adultos en chiquito y su juguete es la tecnología, como si al nacer les hubieran colocado un chip para comprenderla y manipularla. A ver, pinta una bebé. No la tengo. ¿No la tienes? No. ¿Qué figuras tienes? ¿Qué son esos? Un carro ¿Y de qué color los vas a pintar? de amarillo. A diferencia de los adultos que nos acostumbramos a interfaces más cuadradas, menos amigables, y tuvimos que sufrir ese cambio, pues para ellos es algo totalmente natural, ¿no? Totalmente nato, que saben, sea la aplicación que sea, tiene más o menos el mismo sentido la interacción. Especialistas ven a la generación alfa como una gran oportunidad de desarrollo, debido a que están cambiando la cultura y los paradigmas sociales con su adicción a la novedad y a la instantaneidad. Implica obviamente que ya no tengan que estar buscando o comprando, en este caso, libros. A lo mejor ahora ya son libros digitales, ya no tienen que estar esperándose a que se abra una biblioteca o estar pidiendo, en este caso, algo y yendo a comprar algo físicamente, sino todo se convierte, en este caso, en la generación online o en línea. Se vislumbra como una generación de grandes y de ricos, pero también tendrán un estilo de vida sedentario, lo que aumentará el riesgo de obesidad y sobrepeso. Con imágenes de Edgar Torrentera, Bricia Zacarías, Azteca Noticias. ¿Cómo ven? Y quizá esto es lo que más me interesa de este segundo reto, los chicos aprenden con lo que esté alrededor. Entonces, si yo fui una generación donde el papel era importante, eso es, las interacciones van a ser sobre esas herramientas. Pero si mis herramientas cambian, yo también cambio la configuración o el alcance que tiene mi cerebro. Entonces, ese es el otro elemento importante que tenemos que considerar. El tercer elemento que les quiero compartir o que me parece importante a la hora de plantearnos la pregunta sobre práctica pedagógica en la primera infancia es que el niño y la niña no solamente se construye a partir de la imagen que les proyectamos, sino en la manera en que nosotros respondemos, en este ir y venir. La constitución del sistema nervioso central, el neurodesarrollo, es la resultante de esta interacción de dar y de recibir y se centra muchísimo en la respuesta de la persona adulta. Entonces, este es la evolución, o así se vería la evolución de la red neuronal de los primeros 24 meses de vida. Entonces, observen cómo pasamos de una red que si bien tiene muchísimas neuronas, muchas más de las que necesita, las conexiones sinápticas que se generan al comunicar dos neuronas no son tantas. A medida que el niño interactúa en este ir y venir, vean la calidad de las conexiones, vean que inclusive se ven desorganizadas. No sé si lo logran percibir en la imagen. Hay un montón de posibilidades, pero están desconectadas unas de otras hasta que empiezan a encontrarse y empieza a generar este tejido que se va a ir transformando progresivamente en la red neuronal. A los 36 meses, el cerebro humano tiene el 80% del tamaño que va a tener en la edad adulta. Es decir, en los primeros 36 meses de vida hacemos
la neurogénesis que va a ser la base del resto de nuestra vida. El otro 20% lo vamos a desarrollar entre los 3 años y los 25 años más o menos. Entonces, vean el potencial de transformación cuando trabajamos con primera infancia en esta lógica de nuestro poder de responder, porque el niño se construye literalmente, emocional y neurológicamente a partir de este ir y venir con las personas que estamos a la par. Ese ir y venir tiene que ver con la cotidianidad. Es un ir y venir que está cifrado en el afecto, por supuesto. Entonces, cuando trabajamos con niños pequeños, con la primera infancia, nos tienen que caer bien los chicos. A veces nos enojamos, es normal, pero nos tienen que caer bien los chicos. Tenemos que tener una gran conexión. Los niños son muy observadores y tenemos que tener una posibilidad de comunicación que se adapte muy corporal, muy expresiva, teatral, si ustedes quieren, y muy basada en el encuentro lúdico, en el construir significados a partir de esta sensación de movimiento, de liberación, de diversión. Pero, y probablemente ahí es donde quiero decirles por qué primera infancia, si habláramos con un chico de 15 años y yo le digo cómo aprende la gente, si es importante tener afecto, si es importante lo corporal, si es importante el juego, les garantizo que los chicos de 15 años también quieren aprender así. Y si me voy todavía un poco más, las chicas como yo de 50 años quieren aprender así. Aprender no tiene que ser un proceso que esté asociado a una mecánica que limita el movimiento o que limita la expresión o que es aburrida o que es cansada. Y esto lo sabemos de hace miles de años. Sin embargo, con la generación alfa esto todavía es más importante por la lógica de este ir y venir desde la cual se ha configurado su cerebro. Quiero compartirles nada más muy brevemente, pero que me parece uno de los esquemas más simples para ir comprendiendo cómo se da este proceso de construcción del aprendizaje en este ir y venir. Si yo pudiera simplificar la construcción de la red neuronal en dos grandes sistemas, un sistema sería el sistema de apego, que es la manera en cómo nos comunicamos o nuestras necesidades primarias básicas son satisfechas, y el otro sistema sería el sistema de exploración, que es el sistema que nos permite, una vez satisfecho lo primario, explorar, ser curiosos, indagar. Ambos sistemas son contrarios. Si uno se prende, el otro se apaga. Entonces, en el caso de un niño pequeño, hablemos de niños menores de 5 años, pero probablemente esto es válido hasta las personas adultas, cuando aparece el estrés, el sistema de exploración se apaga. Es decir, un niño en un entorno donde no se siente seguro, donde no se siente confiado, donde tiene algún miedo, donde siente alguna ansiedad, automáticamente apaga su sistema de exploración. ¿Qué significa eso? Que todos los esfuerzos que hagamos de interactuar con visión a que aprenda, a que construya o a que desarrolle habilidades, no va a calar, porque el sistema de apego está prendido. Y cuando yo tengo mi sistema de apego prendido, no estoy lista para aprender, estoy lista para actuar, para generar una disminución del estrés. Entonces ustedes dirán, ok, ¿por qué es tan difícil a veces hacer un examen cuyo contenido no sabíamos de memoria? Y ese es como el mejor ejemplo. No sé si les pasó. Estudiamos un montón, sabíamos la materia, llegamos al examen y hay una pregunta que sabemos la respuesta, pero no la recordamos. Y nada más damos 3 pasos fuera del espacio del examen y recordamos la respuesta. Ok, esto es. No lo podemos simplificar tanto, pero esto es. Y en el caso de los niños pequeños es primario, es corporal, es una reacción de organización del sistema nervioso central. ¿Cuál es la única manera en que yo puedo apagar el sistema de apego? Porque recuerdan, si yo apago el sistema de apego, se prende el sistema de exploración. Y ahora sí, el niño está listo para aprender, para explorar, para desarrollar su curiosidad. La única manera de apagar el sistema de estrés es que la persona que cuida, la persona que está allí para ayudarme, me genere una respuesta que me da a mí el significado de que todo está bien, de que el estrés que yo pensé que era la alarma que me preparaba para la amenaza no existía y el cuidador la absorbió. Busco al cuidador
el cuidador absorbe la amenaza y cambia el entorno completamente. De esa manera, entonces, automáticamente se genera una disminución del estrés y entonces el sistema de exploración se prende. Entonces, ¿por qué esto es importante cuando yo les decía que el chico aprende o que el chico va desarrollándose con base a nuestra respuesta? Porque esta es nuestra respuesta más poderosa para transformar el cerebro del niño. Y vean que estoy hablando de cosas primarias. Cosas primarias son dormir, comer, sentir confianza, tener seguridad. Esas son cosas primarias. Después de eso hay más, pero esas 4 cosas son vitales. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos trabajando con chicos de 5 años y uno de los tantos le dice a uno, tengo hambre? Y uno responde, mira, esta no es la hora de comer. Puedo tener razón, en mi rutina no es la hora de comer, pero en general uno tiene hambre cuando uno tiene hambre. Entonces, ¿cómo hacemos estas transformaciones? Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con los niños alfa? Probablemente los chicos alfa te pregunten eso la primera vez. La siguiente vez te van a mandar un mensaje. ¿Verdad? Entonces, a ver, no es solo para los niños alfa, por supuesto, no es solo para esa generación, pero es un poco para que vayamos viendo si nosotros construimos la idea, por ejemplo, que es la que a veces creo yo que está detrás de esta idea, de que la gente que no aprende rutinas y no las cumple es desorganizada. Para la generación alfa esto no es importante, porque sus rutinas van a ser absolutamente distintas a las de nosotros. Y entonces empieza el reto. Ok, si yo tengo 40 años, la rutina es importante. Si tengo 22, si tengo 27. Entonces ven cómo la pregunta por el siglo XXI respecto a quién educamos cambia completamente y la pregunta del siglo XXI es por quiénes educamos. Porque aunque creamos que estamos libres de prejuicios o creamos que por ser maestros hemos aprendido lo que es importante para los niños, no estamos exentos de nuestro tiempo-espacio. Que recuerden, nuestro tiempo-espacio determinaba valores, percepciones, prioridades, necesidades. Y eso casi siempre lo hacemos como maestros o con personas que trabajan en pedagogía, lo hacemos viendo hacia el otro lado. Yo les estoy proponiendo hoy que primero lo hagamos viendo para este lado, porque mucho de eso está determinando nuestro ejercicio pedagógico y, por supuesto, las interacciones que estamos teniendo con las chicas y con los chicos. Este es el cerebro que quisiéramos que todas las personas que tienen procesos educativos de calidad tuvieran. Cada uno de estos colores significa que el chico está usando y generando nuevas conexiones y que eso está generándonos aquella red neuronal que les presenté, que al final es un entramado de conexiones bioquímicas, eléctricas, y que antes creíamos que generaban sinapsis asociadas a los estímulos, pero ahora sabemos que la sinapsis es permanente. Nuestro cerebro está provocando sinapsis 24 horas al día, 365 veces a la semana. Veces no, de días a la semana, al año. Estos 365 días al año, yo puedo estar generando sinapsis. Lo que cambia es la calidad de esa sinapsis. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro cerebro? ¿Cuáles son las experiencias a las que estamos sometiendo nuestro cerebro? Y esto vale para todos, pero en la primera infancia esto es realmente importante porque yo estoy terminando de consolidar el 80% de mi cerebro, que voy a usar el resto de mi vida joven y adulta. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos el análisis de muy bien? Si yo atiendo niños pequeños, por ejemplo, si ustedes trabajan con bebés, ¿cuál es el centro de una intervención de una persona que trabaja con niños menores de 1 año? De repente a mí me preocupa cuando voy a un lugar y veo a la gente súper preocupada porque el niño de 1 año se siente a comer. Bueno, claro que comer es importante, pero estar sentado a una misma hora, todos comiendo al mismo tiempo, con una cucharita, eso significa dar respuesta al entorno. O si trabajo con chicos de 7 años y todos tienen que hacer el círculo a la misma hora, la merienda a la misma hora, las tareas iguales. De hecho, tienen tarea, que es un poco triste en el mundo tener tarea, pero bueno, si uno tiene que hacer tarea, tienen que ser todas iguales, tiene que ser siempre el mismo ejercicio. No tengo idea. Esas son como las preguntas. Esas son las preguntas de cómo estamos generando una idea de práctica pedagógica para la primera infancia. Y yo quiero insistir que cuando digo primera infancia es porque estoy refiriéndome a los chiquititos, pero que probablemente son preguntas válidas para cualquier espacio pedagógico en el que involucremos humanos, construcción y procesos. Entonces, esa sería la lógica. Todo lo que nosotros hagamos en este primer momento, inclusive hasta la edad, a la primera infancia,
va a determinar muchísimas de las conductas, de los alcances, de los logros de la adolescencia y de la adultez. Y esta es la magia poderosa de la intervención pedagógica. Yo puedo genuinamente aportar a un proceso de optimización del proceso humano, neurológico, emocional, motor, del humano en todas sus capacidades, procesos y habilidades. Entonces, hacia eso es que quisiéramos ir trabajando, o ese es el reto cuando yo les digo que el niño aprende a partir de nuestra respuesta. Es decir, nuestra respuesta es determinante para ese ir y venir, dar y recibir, que genera el proceso de transformación que nosotros hemos llamado evolución y que a veces creemos que es lineal, pero que es lo menos lineal del desarrollo humano. Es solo que lo vemos lineal porque sucede a lo largo de un tiempo. Pero en realidad, si pudiéramos compararlo, sería como el cerebro, lleno de curvas, porque así es como sucede la construcción de ese cerebro. Y ese cerebro va a influir y en interacción con nuestras respuestas es lo que va a ir generando lo que nosotros llamamos aprendizaje o conocimiento o desarrollo. Cada una de esas palabras que nos parecen importantes y que determinan una intervención pedagógica o una práctica pedagógica. Durante la presentación les he ido citando diferentes autores que son interesantes de revisar en este tema. Que les va a parecer muy teórico y con mucho texto, pero es que me pareció realmente fabuloso. Él me encanta. Entonces se los quiero compartir. La arquitectura del cerebro es construida en una sucesión de periodos sensibles. Antes creíamos que había un periodo sensible, otro. No, lo que hay es una sucesión. Si nosotros entramos en los canales de evolución del niño, lo que hacemos es ir aportando según su evolución a esta sucesión de periodos sensibles, cuya base está en los primeros años. Y cuando les digo los primeros años, probablemente estoy hablando de los primeros 60 meses de vida. Ese es un periodo crítico de construcción de la arquitectura cerebral. Y esta arquitectura cerebral va a estar determinada, como vimos, por la época que nos tocó vivir, por el entorno en el que estamos y por el tipo de respuestas de la gente que nos cuida, de la gente que trabaja con nosotros, de la gente que juega con nosotros. Entonces, y ahí es donde yo quisiera regresar. Nos han estado diciendo mucho, que no es mentira, es verdad, que la generación alfa, la diferencia o lo característico es que es 100% tecnológica. Y eso es totalmente cierto. Es 100% tecnológica. Como decía el segundo video, sale de la maternidad con una tablet, con un celular o con una computadora. Y no sé si los han visto, es los chicos de 6 meses que ya hacen el dedillo así para que todo se mueva, porque ya saben que además todas las pantallas son táctiles. No los ven ustedes nunca presionando. No, eso ya no existe. Es táctil todo. El otro día les comentaba, tuve un caso de un chico de 3 años con una crisis de frustración porque le hizo a una puerta el movimiento de desplazamiento y la puerta no se abrió. ¿Cómo se atreve una puerta a quedarse cerrada cuando todas las puertas deben abrirse solas? Y él estaba frustrado, no podía entender cómo había unas puertas que se abrían y otras que había que uno coger la manigueta y abrirlas. Eso era atroz para él. 36 meses en el planeta y ya tiene esa construcción. Entonces, sí, son chicos donde la tecnología, los avances que tenemos increíbles y sofisticados son maravillosos. Y entonces la tecnología ganó, lleva un gol. Pero como les he estado mencionando, esa tecnología, esas interacciones se dan con humanos. Y este ir y responder, la herramienta no es la que determina el dar y recibir, no es lo que está en el entorno del chico. Entonces vamos empatados. Es igualmente importante el acceso a la tecnología, las posibilidades es maravilloso, pero es igualmente importante las relaciones con las otras personas, con este tipo de claridad, con esta reflexión de su lugar, del poder de su respuesta, de la capacidad de generar transformación a partir de este intercambio. Entonces, es esta visión la que nos va a ir permitiendo generar un proceso que plantee una idea o un momento pedagógico interactuante. Quiero que si tienen un lápiz a mano o una hoja a mano, estas son las 3 ideas que les he contado hasta ahora. ¿Qué sería la posibilidad de generar respuesta a práctica pedagógica en la primera infancia? Bueno, dijimos que vamos con 3 ideas. La primera, hay que comprender que el mundo en el que yo crecí, aun cuando tengo 22 o 23 o 24 años, no es
para nada el mundo de los chicos de la primera infancia. Es absolutamente distinto. Segundo, que los chicos actúan conforme a la enseñanza, a lo que les decimos que deben hacer, pero que también lo hacen considerando nuestra respuesta. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿De qué modo les respondemos a los que generan? Entonces, cada uno desde el rol que cada uno tiene y desde las cosas que cada uno hace, y si le gusta escribir y si no pueden hacerlo en el celular o donde quieran, detengámonos aquí y plantéense la pregunta. Si yo soy un adulto, y vamos a pensar que son adultos a partir de que tienen 20 años, los de 20 años son súper jóvenes, pero pensemos que son adultos, ¿cuál es el papel de ustedes en un proceso de práctica pedagógica de los 20 años en adelante cuando tuviesen que trabajar con personas menores de 10 años? ¿Qué es lo que les toca hacer? ¿Cuál sería el centro de nuestra práctica? Porque esta es la pregunta que necesitamos hacernos. A veces tenemos demasiadas variables y todas son importantes y entonces llenamos de experiencias, objetos, procesos, planificaciones. Elijamos. A veces menos es más. Escriban algunas ideas. A ver, ¿cuál rol ustedes ven? Vieron, yo soy de la generación del lápiz, por eso mi foto es de un lápiz y un cuaderno. No puedo evitarlo. Probablemente ustedes estén pensando, pero ¿para qué ocupo un cuaderno? En el celular lo escribo. Y hay otros, no necesito escribirlo. Es inevitable, se nos sale nuestro entorno. Bien, mi posible respuesta a esta primera pregunta, para mí, en mi experiencia, es yo puedo apoyar el proceso de neurodesarrollo, de aprendizaje, de crecimiento de un niño. Y me parece que 3 serían mis recomendaciones más importantes. ¿Cuál sería nuestra misión con los chicos de primera infancia en un entorno pedagógico? Generar un ambiente estable, generar un ambiente seguro y una alimentación adecuada. Y ustedes estarán diciendo, ¿pero cómo? ¿Esto qué tiene que ver con pedagogía? No hablo de jugar, no dijo experiencias, no hizo plan, no está evaluando nada, no hay ambientes de aprendizaje. Tienen toda la razón. Pero veamos un poquitito qué significa ambiente estable, qué significa ambiente seguro, qué significa nutrición adecuada. Un ambiente estable, un ambiente seguro, tiene interacciones persistentes. ¿Qué significa persistentes? Que se repiten desde el punto de vista positivo. ¿Y qué tipo de interacciones? Protectoras y enriquecedoras. Esas son las que tiene. Y pueden usar desde un jet y volar en helicóptero hasta nada y sentarse a conversar. A veces solo masajito en el dedo gordo o masajito en la cabeza, o a veces es carcajadas, o a veces mecemos en las rodillas y eso es suficiente. O podemos tener objetos mágicos como arcilla y agua y pinturas, no importa. Las interacciones son protectoras, son enriquecedoras. Parten del principio de que nos caen bien los chicos y las pueden tener con personas de cualquier edad, en cualquier entorno. Y lo que hacemos para que sea un encuentro pedagógico es buscar esto, buscar que los chicos participen en interacciones persistentes en los escenarios posibles, con los humanos posibles que pueden mostrarles algo, incluidos los otros chicos y chicas más grandes o más pequeños. No sé si logran percibir en esta imagen, además de que es hermosa porque los chicos están jugando, la razón por la que la elegí es la luz del sol. No sé si logran percibir cómo la luz del sol pega en los cubos, pega en los chicos y hace inclusive que en esta parte de la imagen veamos la luz moverse. A veces algo tan simple como abrir las cortinas y dejar entrar la luz de un color diferente hace todo un proceso de interacción que cambia el ánimo, que alimenta el espíritu, que promueve lo que queríamos, que los chicos se sientan conectados, que estemos respondiendo a su estilo de comunicación y que sea divertido. Los espacios libres de toxinas son espacios seguros. Y entonces tenemos 2 tipos de toxinas. Por supuesto que cuando estamos con chitos todo tiene que estar limpio, pero hay otras toxinas que son peores y son las de las relaciones humanas. Entonces los espacios de interacción con las chicas y los chicos tienen que ser lo más estables, libres de estrés, que permitan la exploración. Y recuerdan que apaguen el sistema de apego. O sea, necesitamos espacios donde el sistema de apego se apague. Entonces, apertura, ven, no sillas, no un montón de pupitres, lo natural. Yo no necesito crear entornos con cosas artificiales, cosas de los mismos niños, uso del espacio de maneras completamente diferentes, perspectivas.
Entonces, la luz, el brillo, la forma, el color, el tamaño, pero esto también pudo ser morado o pudo ser negro. No es que los colores primarios son los que generan respuesta. No, 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 no. Es la diversidad. O pudo no tener paredes y tener otras maneras de yo colocar, mostrar perspectivas. O puede ser completamente sin paredes. Y es lo que tenemos al alcance de la mano. Y no tiene que estar asociado a recursos económicos. Puede ser completamente en un lugar que no está asociado a recursos económicos. Porque entonces ahora, y es parte que no sé si escucharon en el video de la generación alfa, está asociado a que solo los niños con dinero o de entornos socioeconómicos altos van a poder desarrollar sus habilidades porque están asociadas a objetos. No. Los objetos, el papel, el celular, la tablet, son objetos. Los podemos aprender a usar y son maravillosos, pero no es el objeto el que genera el proceso, es el conjunto de interacciones, es el entorno. Y ahí es donde entra la parte de la alimentación. Este es uno de los riesgos más importantes que están enfrentando la primera infancia. Parece algo que no tiene sentido en pedagogía, pero quizá es lo que más sentido en pedagogía tiene en este momento. Los niños, en general las comunidades, estamos muy sobreexpuestos a comunicación, a mercadeo, muy asociado a lo artificial, lo rápido, lo saturado de dulce, de sal, o el otro extremo, que entonces tenemos que comer todo light, nada de carbo, nada de grasa. Y los chicos no les sirve ninguno de los dos bandos. Los chicos necesitan comer bien, gustar y degustar multiplicidad de sabores, colores, texturas y hacerlo con todo su cuerpo. No es que se trata de comer en orden, ni en rutina, ni uno por uno. Se trata de disfrutar. Cada evento primario, recuerdan los eventos primarios, dormir, comer, confianza, seguridad, necesitamos vivirlos a plenitud, porque son la base de la construcción de nuestro proceso. Y a partir de la construcción de los alimentos, esto es lo que los alimentos hacen. Cada grupo de alimentos va generando reacciones bioquímicas a partir de la ingesta de nutrientes que nosotros tenemos que van alimentando los diferentes procesos de construcción del cerebro. Y entonces es importantísimo. Y ustedes dirán, pero hay niños que no pueden. Arroz y frijoles. No necesitamos cosas caras. Un banano, una naranja, una mandarina, un jocote, una guava. No tiene que ser lo que esté cerca de nosotros. No estamos hablando de cosas extrañas ni de cosas caras. Lo que coma la gente de la historia de vida de nosotros. Y ahí quizá sí es una buena idea ver 2 o 3 generaciones tras de nosotros. Las abuelas, por ejemplo. No sé qué edades tienen sus abuelas. Ya la abuelita mía no está. Mi mamá ya es una abuela. Entonces, mis sobrinos, cuando ven a su abuelita no come comida procesada. O sea, ella no come esas cosas, le parece raro. Ella come solo arroz, frijoles, comida hecha en la casa. Y además, cuando la van a visitar, cocina todo. No compra hecho. Y no lo hace porque es una abuelita increíble y poderosa. No, es porque esa es su práctica. Ella vive así. Entonces, ese tipo de práctica para nosotros sí es importante. Y ahí los procesos intergeneracionales que podemos promover en la primera infancia. Entonces, cada nutriente tiene un periodo en el que va a impactar en el cerebro y una región importante. Entonces, entre más colores coma un chico, entre más texturas coma un chico, mayores posibilidades de este proceso de evolución. Entonces vean que ambiente seguro, ambiente estable, nutrición adecuada, se transforman en espacios de aprendizaje. Porque entonces cocinar, crear recetas, hacer laboratorios con los chicos, que es una experiencia pedagógica maravillosa, se hace basados en que estamos creando las bases del neurodesarrollo, que tiene 3 elementos básicos: ambientes estables, ambientes seguros, alimentación saludable. Y empezamos a tener pocos pilares de nuestra práctica, pero todos conectados con la idea pedagógica de interacción. Entonces dijimos, ¿cuál es el secreto en mi rol? Bueno, podemos crear bases para el neurodesarrollo. ¿Pero qué significa esto? Y entonces les presento el cuarto elemento. El cuarto elemento entonces es que lo que está alrededor del niño le puede ayudar o lo puede entorpecer. Y eso ha sido así siempre.
Probablemente saben todas las teorías del desarrollo. Esta es la última que me ha encantado. No es nueva, pero de repente seguro yo soy la nueva, leyéndola con otros ojos, y me parece fantástica para entender y sacarnos de la visión del niño solito y conectarla con todos los entornos. No dice nada extraordinario, pero el chico es bastante poderoso, así que si les gusta leer, se los súper recomiendo. Y entonces la propuesta básica de este autor es: el niño, si yo trabajo con niños y con niñas y no comprendo que son parte de sistemas ampliados y complejos, no podría estar generando una práctica pedagógica adecuada. Este chico, que es el autor, es un ruso-americano, es psicólogo, y vean que atraviesa varias generaciones. Por supuesto, pertenece a la generación post Primera Guerra Mundial, pero atraviesa varias generaciones y en dos entornos bien poderosos, ¿verdad? Se pueden imaginar lo que es uno posguerra, Primera Guerra Mundial en Europa y luego estar en América, principalmente en Estados Unidos. Entonces, ¿recuerdan lo que les dije? El espacio-tiempo sí influye, sí influye. Entonces, quizá la idea principal, y no lo voy a desarrollar, solo quería comentarles porque me encanta y me parece que es uno de los elementos que podría darnos pistas para responder a esta pregunta. Él lo que plantea es que hay 5 niveles o 5 niveles en que los sistemas interactúan o se conectan, empezando por las relaciones directas que tiene el niño con su familia, que es el microsistema, y avanzando hasta la conexión que tiene con su época, con su historia, con el gobierno, con la cultura. Y en esa tendencia del proceso es donde ocurre el proceso de desarrollo. Y que no importa el entorno, que puede ser completamente árido, si lo conectamos y le sacamos provecho aún en ese entorno árido, yo puedo generar un proceso de desarrollo positivo. Y lo define o lo dibuja de esta manera. Creo que si ven el dibujo, notan todavía más esta idea de sistemas subsecuentes y progresivos alrededor del niño como sujeto individual. Lo que él plantea es: no hay ninguna posibilidad de entender el desarrollo de un niño si no entendemos la complejidad de los sistemas de los cuales el niño es parte. Y a nosotros, en mi generación, cuando yo me hice maestra, lo importante era la familia. No sé, para ustedes cuando estudiaron. Y ahora, inclusive el gobierno es importante para él. Y eso a mí me llama muchísimo la atención, porque si ven con COVID y ven los resultados de Costa Rica, cómo ha enfrentado la epidemia, y los comparan con otros países, van a notar claramente cómo depende del país donde uno vive, cuántas personas tiene, cómo son las personas. La manera que han enfrentado el COVID ha sido completamente diferente en todos los países. A algunos nos ha ido bien en una cosa, a algunos nos ha ido bien en otra cosa. Todos estamos aprendiendo de todos. Y es el ejemplo más claro de que somos parte de un conjunto de sistemas, inclusive más allá del propio país, en el planeta. Y que cuando nos hacemos conscientes de estas conexiones, nuestro poder aumenta increíblemente. Vean la vacuna. Nunca había visto semejante combinación de saberes trabajando juntos en un planeta. Entonces, este es el potencial humano. Hacia eso es que quisiéramos desarrollar nuestra práctica en el siglo XXI. Y esta es la lógica de la reciprocidad entre los sistemas que plantea el autor. Estos sistemas son recíprocos entre sí, crecen en la medida que los otros crecen. No es posible crecer solo en un sistema. Si el individuo mejora, mejora su planeta. Si el niño está feliz su comunidad. Entonces empieza a plantearnos esta lógica y nos da una idea de una práctica educativa completamente conectada. Y nos lleva al quinto elemento, y ya casi voy a terminar porque ya los tengo cansados, qué horror, cómo habla. El quinto elemento es: muy bien, veníamos de afuera hacia adentro, yo como maestra, el entorno, la respuesta, ir y venir, el sistema del que soy parte. Y ahora vengo yo como individuo. Y entonces he utilizado una de las teorías que también me parece muy interesante, tampoco es nueva, y lo vamos a llamar temperamento. Hay muchas maneras de definirlo. Yo he usado la que define el temperamento y es mi parte individual, lo que yo soy como sujeto. Y entonces el temperamento vamos a entenderlo como estos elementos o mis dimensiones individuales, mi estilo conductual, mi estilo emocional, mi estilo de actividad. Si pudieron verlo, han visto que no he podido dejar de mover las manos. Yo pensé que iba a dar una conferencia tranquila, con
con las manos sobre la mesa, no lo logro. Y estoy aquí, sentada frente a una computadora. No se pueden imaginar cuando no estoy sentada. Es imposible no moverme. Entonces, todos tenemos un estilo. El tono de voz es un estilo, la velocidad. Todo esto es una condición individual, por eso todos somos diferentes, hay un componente nuestro. Desde esta teoría que les voy a presentar, el 50% de esto que llamamos temperamento se determina genéticamente. Estos son los chicos que también si les gusta leer, se los recomiendo leer. Y lo que ellos plantean es que nuestro temperamento, eso que nosotros somos en lo particular, se organiza con base en 9 rasgos característicos. No los voy a desarrollar, solo se los quiero presentar y mostrarles que es esta complejidad de dimensiones. Si la teoría de los sistemas de donde yo confluyo es así de conectada hacia afuera, hacia adentro sucede lo mismo. Somos una compleja integración de sistemas como humano, que integra el nivel de actividad, nuestra sensorialidad, nuestra capacidad de atención, de persistencia, de humor, de intensidad, de adaptabilidad, de acercamiento. Esto es las características que 50% nos da la genética y 50% se van generando en la interacción. Y podemos manejar niveles altos, promedios o bajos en cada uno de esos rasgos, en cada uno de esos procesos individuales. Entonces, estas son las 5 ideas que les he querido plantear. Para responder a la pregunta, para responder a la pregunta, ¿práctica pedagógica en la primera infancia? Bueno, partamos por comprender que el mundo que vivimos es absolutamente diferente al mundo en el que estamos generando una práctica pedagógica. Eso no es malo ni es bueno, es que el niño y la niña actúan conforme se les enseña. Los modelos culturales, sociales de interacción suceden no solo en el núcleo familiar, pero empiezan allí. Pero el niño también reconfigura o ajusta esos sistemas con base a la respuesta de las personas adultas que estamos interactuando con él. El mundo de alrededor del niño, entonces, que nos incluye a nosotros como oferta pedagógica, puede ayudar o puede estorbar. Y hay un componente individual, genético, personal, que influye en toda esta magia de lo que significa ser una persona. Entonces, recuerdan que tenían el lápiz, tenían el celular o tenían el pensamiento. Ajusten sus anotaciones. No sé si tienen que agregar algo más. ¿Cuál es mi rol entonces? Porque al final esa es la pregunta. La práctica pedagógica se determina por el rol de las personas que interactuamos en esa práctica pedagógica. Los niños, las niñas, las personas adultas. Entonces podría ser que ya con esto ustedes han marcado un camino. Esta es la idea del camino. Los caminos pueden ser múltiples, ¿ven? No sé si logran percibir una imagen. Yo puedo tener un camino súper claro cuando empiezo, pero luego quién sabe para dónde coja, quién sabe para dónde suceda, pero de alguna manera es hermoso. Y eso es la pregunta, por eso no es, la práctica pedagógica no es respuesta, es pregunta, es explorar, es conocer, es leer más, es conectar más. Entonces, hacia eso es que estamos trabajando. Entonces, ¿qué concluimos para cerrar? La práctica pedagógica en la primera infancia. ¿Eso es una cosa que es posible? Sí. Incluye un proceso de acción pedagógica que está alimentado por un montón de saberes, haceres y pensares de un montón de personas. Entonces, mi práctica pedagógica con la primera infancia debe estar alimentada por un montón de personas. Los chicos que de antropología, los de psicología, los de educación, los de genética. Si los chicos de la generación alfa tienen acceso a la diversificación, los profesores de la generación alfa tienen que ser ultrapoderosos, salirse de sus circulitos específicos y conectarlos todos en una gran acción pedagógica que conecta saberes, pensares, sentires. Pero además tienen el reto no solo asociado al conocimiento, sino que el desafío pedagógico que tienen es ¿cómo hacen con todo eso que saben del chico y de la historia y de la cultura y de las disciplinas? ¿Cómo lo traducen para entender a Pablo, que todas las mañanas llega y se sienta solito? ¿O cómo hacen para comprender a Sofía? El otro día una de las chicas que se llama Sofía le dice a la mamá, mira, no entiendo por qué sigo haciendo tareas. Si todo el mundo hace teletrabajo, ¿por qué nosotros hacemos tareas? Hagamos teletrabajo, o sea, trabajamos viendo tele. Y entonces la mamá, ¿verdad? Y le dice, pero no, teletrabajo no es trabajar viendo tele. Claro que sí, usted pasa viendo tele, usted está conectada, puede tener Netflix, yo también. ¿Verdad? Entonces,
a ver, el reto pedagógico es cómo ustedes traducen todo esto a cada persona con la que ustedes trabajan. Y ahora con COVID tienen un reto increíble y es esto, ¿cómo logramos que la gente se conecte con nosotros? Y bueno, quizá lo más importante de eso es cómo ustedes descifran los sentires, los pensares, los saberes, la inteligencia, el temperamento de cada chico. Esto toma tiempo. Esto significa que la práctica pedagógica tiene que tener su propio ritmo. No podemos correr demasiado, no debemos saturar demasiado. Necesitamos procesar y que los chicos también procesen desde lo particular de ellos y desde lo particular del grupo al que pertenecen. Yo solo planteé 2 desafíos que me parecen los más importantes para mí. Pueden ser totalmente mentira. Esta lógica de cómo yo, como persona que responde a la pregunta del reto de la práctica pedagógica, integra, y el otro, cómo construye con los chicos. Porque hay una parte que nos toca a nosotros, integrar para generar una construcción. Pero no sirve de nada en la respuesta por la práctica pedagógica si no hacemos la otra parte, que es construir con los chicos. Pero, y ahí le di muchas vueltas, ¿qué construíamos con chicos de la primera infancia? Y entonces vean lo que se me ocurrió, que no sé si tiene sentido para ustedes. Vean que no hablo de colores, ni de formas, ni de tamaños. ¿Qué hay que construir con los chicos de la primera infancia? Los retos de la energía. ¿Cuáles son los retos del planeta en el que van a vivir? El primer reto que van a tener son los retos energéticos. ¿Cómo van a ir resolviendo los problemas que tenemos en este momento o las ventajas maravillosas que tenemos en este momento? ¿Cuál es la otra cosa que tenemos que resolver con chicos de la primera infancia? Los retos de la comunicación humana, porque ustedes saben cómo nos roban los teléfonos o las tablets, cómo nos roban los encuentros entre las personas. Cuando las mamás, los papás, las tías, las abuelitas quieren que el chico se quede quieto, le damos un objeto. Y eso ha sido durante las generaciones, pero ahora es muchísimo más. Como les decía Sofía cuando me presentaba al inicio, trabajo en la Caja Costarricense de Seguro Social. Uno de los retos que estamos teniendo con los recién nacidos es que en la maternidad, las mamás en el momento posterior al parto, 1 hora después del parto, están con el teléfono celular, comunicándole a todo el mundo sobre el bebé. Entendemos esa emoción, pero durante los siguientes 20 años, el celular no es importante, menos en la siguiente hora. No deberían estar gastando su tiempo en algo que no sea la interacción o la comunicación con su bebé, la mirada a su bebé. Pero eso nos está pasando. ¿Cuál es el reto de la comunicación? ¿Cuál es el reto de las relaciones humanas? ¿Cómo con toda la tecnología o los alcances maravillosos que tenemos, no nos perdemos en ese proceso y podemos seguir desarrollándonos? El reto de contrarrestar la malnutrición. Este es el reto más difícil que van a enfrentar y están enfrentando los chicos y las chicas de la primera infancia. Jugar, moverse, comer delicioso de todos los colores del planeta. Esto es realmente importante. Y el último, ¿cómo contrarrestar la tecnodependencia? No sé si les ha pasado. Yo soy de una generación donde el celular no existía cuando yo estaba pequeña, existió cuando estuve grande. Pero si ustedes entran a los entornos donde dejamos a los chicos libres, esto es lo que ven. No sé si perciben la foto del extremo donde están todos los chicos. Y esto es un espacio divertido para los chicos. Estar viendo el teléfono a la par de su amigo sin conversar. Eso no está mal, no está bien. Esa no es nuestra lógica. Es cómo, además de esto, podemos hacer otras cosas en interacción con nosotros mismos, con el entorno, con los animales, con la naturaleza, con los libros, con las bolas, con lo que sea, pero no porque alguien más dice que hay que hacerlo, sino porque lo construimos con las chicas y los chicos de la primera infancia. Entonces, ¿cuál es el gran desafío según yo? Descifrar. ¿Qué significa ser maestra? ¿Qué significa ser maestro? Y descifrarlo a lo largo del tiempo. No es un proceso que vamos a descifrar en un día o dos. Y descifrar qué quieren las chicas y los chicos de mí, porque ese es mi aporte. Si yo puedo ayudar a cambiar un cerebro en este ir y venir, pues ese es mi aporte. ¿Cómo cambio un cerebro en ese ir y venir? Y eso era un poquitito los que les quería compartir en relación a la práctica pedagógica en la primera infancia. Muchas gracias. Ok, listo, perfecto. Muchísimas gracias, Adelaida, por ese compartir. Creo que yo no soy la única, ¿verdad? Hay muchos comentarios, hay muchos saludos, entonces vamos a irlos leyendo poquito a poco.
muchas personas que quieren saludarla, muchas personas que están valorando el contenido de todo lo que usted nos compartió. Entonces, voy a ir haciendo como unos bloques de preguntas para que usted nos pueda ir brindando sus aportes. Voy a ir intercalando un poquito también los comentarios y los saludos que le están enviando. Bueno, aquí tenemos, bueno, de primero un saludo, bueno, es anónimo, ¿verdad? Pero es un saludo muy especial a Adelaida con todo cariño. Tenemos aquí un comentario, también es anónimo, ¿verdad? Dice, es gracioso ver que aunque pertenecemos a una generación específica por nuestra fecha de nacimiento, las nuevas generaciones tienden a bombardearnos con sus realidades. Esto porque aunque por fecha pertenezco a la generación Y, me identifico más con la generación Z. Recuerdo haber leído sobre un debate aún presente sobre cómo el hecho de que el Internet resuelva todo y sea solo el seguir pasos tiene como consecuencia una gran pérdida de la creatividad y del pensamiento propio. Quisiera saber qué opina sobre esta situación. Muchas gracias, muy interesante. Y la siguiente pregunta para hacer este primer bloque dice, ¿será que además de la edad, otro factor importante en el manejo de las tecnologías y la comprensión del mundo es la clase social? Porque conozco niños, por su condición social, no tienen acceso a una computadora o tablet. Rara vez pueden acceder al teléfono de sus padres. En cambio, conozco adultos que tienen un gran acceso a la tecnología, que los ha hecho mucho más nativos de la tecnología por su ambiente y posibilidades que por su edad. ¿Tendríamos que tener esto en cuenta también en nuestras prácticas e interacciones con los niños? Y el último sería un comentario, dice, actualmente en mi proyecto pedagógico estoy aplicando una rutina, horario, sobre el uso de los dispositivos tecnológicos con niños de 5 años. El espacio es suyo. Muchas gracias. Igual saludos a las que me mandaron saludos, muchas gracias. Es un placer, aunque no nos estemos viendo, estamos conectados, eso es lo más importante. Respecto a la primera pregunta, yo no lo diría solo en Internet, pensaría, por eso les decía, cualquier herramienta. Yo puedo usar un papel y usarlo linealmente o creativamente, o puedo usar Internet para seguir una secuencia de pasos o no. Sí pensaría que si solo uso una herramienta, eso nunca es saludable para el cerebro. Es muy importante cómo hagamos uso de diversas herramientas y de diversas maneras. Pero totalmente de acuerdo contigo, es muy probable que si una persona utiliza una misma herramienta de la misma manera todas las veces, realmente vaya dándole al cerebro la idea de que esta es la única manera de hacer las cosas. Y cuando tiene que resolver de otra manera o crear otras respuestas, que es la base de la creatividad, le sea difícil. Pero también creo que el cerebro es absolutamente mágico. Y entonces puede aprender a hacer cosas distintas. Lo que necesita, volvamos a la idea de dar y recibir. Si alguien a la par de nosotros nos enseña otra manera y lo disfrutamos con esa persona y se da y se recibe, podemos cambiar esas maneras. Entonces, la invitación sería a no usemos siempre una herramienta y no la usemos siempre de la misma manera. Y en relación al acceso, totalmente de acuerdo. Por eso es que me gusta esta teoría de los sistemas, conocer de dónde vienen los chicos. Ahora, sí es real que aunque un chico tenga una limitación de acceso individual, hay un acceso en su alrededor que no habría en otra generación. Es decir, en el término personal, puede que el chico no tenga el teléfono inteligente, no tenga la tablet, pero su mundo, y volvamos a la teoría de los sistemas, su mundo más allá del microsistema tiene esto saturadamente, sale por todas partes. Entonces, su acceso a la información va a ser limitado en términos de que no tiene el objeto, pero sí va a estar bombardeado de una mayor manera que alguien que creció en otro momento generacional en un periodo de crecimiento muy sensible. No significa que la gente grande no se puede volver poderosa en la tecnología. No quiero que quede esa idea, pero le lleva un esfuerzo porque durante su niñez no teníamos estos procesos. Mi primer computadora la tuve cuando terminé la universidad y probablemente ninguno de ustedes conoció, pero el programa que usé fue WordPerfect, que era increíble y poderoso. Pero si lo comparan ahora con Office, era como de sentarse a llorar. Entonces, por supuesto que la exposición es importante y por supuesto que el acceso también. Y sí, totalmente de acuerdo contigo que hay que considerarlo, que no hay un 1 más 1 es 2. Esa no sería para nada la lógica de nuestra lectura
hora de la práctica pedagógica. Por eso la riqueza que les mencionaba de cuántas esferas tiene que manejar el profesor o la profesora, que es el gran reto de la pasión por estar con los chicos, tiene que estar alimentada porque nos gusta, porque sabemos y porque podemos generar prácticas transformadoras permanentemente. Es un trabajo y es un esfuerzo, pero también es maravilloso. Trabajar con chicos tiene todo un proceso maravilloso que podemos ir construyendo. Y excelente para la compañera que está trabajando el proyecto de las tecnologías. Tenemos que hacer muchos experimentos con eso, con chicos pequeños. Y recuerden, la base no es la herramienta. Nuestro centro no es si los niños están expuestos o no a las herramientas, es el uso que les damos. Recuerdan el empate, uno gol las tecnologías, pero un gol las relaciones humanas. Es estos dos elementos. Las tecnologías son importantes y maravillosas, pero el otro gol es igual de importante. El entorno de relaciones humanas, comunicación que necesitamos fortalecer. Adelante, Sofía. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Aquí Katia Gómez Coto le manda saludos y dice que gratos recuerdos en la carrera de la UNA. Sí. Tenemos aquí una pregunta, bueno, es anónima, dice, ¿qué tan perjudicial es este estrés que tienen los niños del gen alfa al darse cuenta que el mundo no es completamente tecnológico? Tomando el ejemplo de la expositora con el niño con la puerta que no se abrió sola. Luego, otro que, bueno, está anónimo también, pero es como también un saludo, un comentario. Adelaida, siempre tan clara, concreta y con esa habilidad tan encantadora de compartir conocimientos y experiencias. Amaba mis clases con ella. Siempre la recuerdo con mucho cariño. Tenemos un aporte de Marian Álvarez. Qué importante la necesidad de aprender desde el encuentro con otros, dialogar, movernos, sentirnos seguros, creer en los niños y las niñas. Este tiempo de pandemia nos invita a buscar el rescate de un proceso lúdico y a cuestionarnos cómo hacerlo en la práctica a través de una pantalla. Considero que ahí entra el rol y apoyo que pueda brindar la familia también en el proceso. Y a su vez se complejiza debido a las realidades múltiples de cada contexto de nuestros niños y niñas. Adelante. Gracias. Saludos a las que me saludaron. Katia, hola. Sí, muchos saludos. Muchas gracias por el comentario. Muchas gracias. Yo también disfruto mucho mis clases. A mí me gusta ser maestra, es algo que me gusta. De hecho, extraño trabajar con chicos. Los adultos son maravillosos también y ahora trabajo con mucha gente adulta que trabaja con chicos, pero el trabajo con chicos es fantástico. En relación a la pregunta de la compañera sobre el estrés, sí. El estrés, digamos que podríamos clasificar el estrés que les mostraba con el modelo de funcionamiento del sistema nervioso central en el estrés agudo, que es el normal. Es normal que está asociado a nuestros episodios de frustración, cuando no logramos algo que queríamos, es un estrés agudo y está bien. Luego puede estar el estrés moderado, que es cuando estos episodios agudos pueden sumarse, es decir, yo empiezo a tener más crisis de frustración, las resuelvo, pero luego tengo otra crisis, pero el que quisiéramos evitar es el estrés crónico. Entonces, con base en el ejemplo del chico de 3 años, entonces cuando él hace todo esto y está lo más frustrado porque la puerta no se abre, entonces yo le pregunto, y bueno, ¿y qué hacemos? Y ahora por eso les decía lo de la manigueta, ¿verdad? Porque entonces, imagínense un chico de 3 años, no siempre las maniguetas están a la altura del chico, eso igual nos habla del entorno, cuál tipo de entorno, etcétera, etcétera. Lo manejas con el chico al punto que el chico llega a la conclusión al final de que, bueno, si no se puede, uno empuja, uno jala, y empieza a hacer un juego. Es decir, abrir puertas ya no es una actitud funcional, sino que es jugar. Vuelvo, no podemos ver un elemento solito. El elemento solito puede ser un problema si no tenemos al adulto que da y recibe, si no comprendemos el entorno del que forma parte, si no estamos cuestionando. Por eso es como un conjunto de elementos siempre conectados, todos estos elementos. Pero cuando ya este proceso de frustración no se escala, probablemente con quien necesitamos trabajar no es con el chico, es con su entorno. Porque un chico menor de 10 años muy estresado, su fuente del estrés, les garantizo, no es él. Su fuente del estrés es su entorno. Iniciamos siempre con el microsistema, pero a veces necesitamos avanzar hacia un poquitito más. Y sí es importante, y por eso les decía, no sé si vieron los grandes retos que tienen los chicos de la primera infancia, porque a veces uno puede pensar que porque son pequeños no entienden o no saben. El otro día tuve un chico de 5 años brillante, un tipo brillante, y me lo lleva porque tiene un
conflicto de que se golpea con todo el mundo, patea a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces el chico entra y la mamá viene frustradísima y el chico entra y me dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bueno, aquí me traen. Ay, ¿por qué te traen? Porque soy violento. Ah, eres violento. ¿Y eso qué significa? Que le pego a la gente. Ah, ¿y eso por qué pasa? Mira, yo solo le pego a un chico y es porque él no quiere ser mi amigo. Ah, entonces uno le pega a la gente porque no quiere ser amiga de uno. Y entonces él se me queda viendo. O sea, entiéndeme, esta es la conversación. Llevo lo que ha durado con ustedes, 30 segundos. Esto es lo que ha durado la conversación. Y él me vuelve a ver y me dice, ¿por qué? Uno podría ser amigos de otra manera. Yo le digo, puede ser. Si quieres, probamos otra manera. ¿Cuál? La siguiente vez que encuentres a esta persona, en lugar de golpearla, puedes golpearla después, pero antes de golpearla, pregúntale, ¿quieres ser mi amigo? Y entonces él me dice, bueno, y terminó. Ya no tienes nada que decirme, no. Ya no necesitas saber nada, no, se acabó. Entonces, la conversación duró menos de 3 minutos. Entonces yo abro la puerta, él ya va a salir y la señora se me queda viendo, ¿verdad? De, ¿qué? Digo yo, es que hicimos un negocio, vamos a ver si funciona. A la semana me llama y me dice, todo resuelto, perfecto, ¿qué pasó? Nada, le preguntó a fulanito si quería ser su amigo y ya no les han vuelto a mandar boletas a ninguno de los dos. A veces no es tan fácil, pero a veces solo faltaba eso. Y les cuento rápidamente el segundo caso más impresionante que he tenido recién. Una niña, con esto del confinamiento y estar siempre en la casa y encerrados, empieza a orinarse en el sillón de la sala. Se orina en el sillón de la sala, se orina en el sillón de la sala, la mamá es una profesional, sabe de niños un montón, ya está desesperada y entonces me llama Adelaida, necesito que me ayude, yo ya exploré todas las variables, no sé qué hacer. Y bueno, ¿qué pasa? Ella me cuenta la historia, esto que les acabo de contar, y entonces le digo yo, ¿y ya le dijiste? No sé, voy a decir algo tonto, no te rías de mí, pero ya le dijiste que uno no se orina en el sillón de la sala, sino que uno va al baño. Entonces ella sonríe en el teléfono y me dice, hágame el favor. Digo, ya lo hiciste. Bueno, no así, pero ella sabe. Hágalo, nada más. Váyalo, y si no, seguimos viéndolo. Tiene 4 años la chica. Entonces ya, me cuelga, tacatá, hace la conversación. Al día siguiente me llama y me dice, ayer no se orinó en el sillón. Perfecto, fantástico. Probemos varios días a ver qué pasa. A la semana. Ya no se volvió a orinar. Perfecto. No, dice, no puede ser perfecto. Eso no puede ser así. Esa no puede ser la respuesta. Entonces yo le digo, ¿qué querías? Que fuera un problema súper grave. Y entonces ella me dice, es que no puede ser tan fácil. Y digo, los chicos en general son fáciles, lo difícil es entenderlos. No es que el chico sea difícil, es que a veces nosotras no entendemos qué significa. Entonces, esta es la base del estrés. La mayor parte del tiempo, porque somos diferentes, porque somos más grandes, porque tenemos más tiempo, no entendemos necesariamente qué nos están diciendo los chicos. Entonces, cuando encuentren que el nivel de estrés de los chicos sube, trabajemos con las familias y siempre empiecen por lo que es más obvio. Yo sé que suena como vacilón, pero a veces, no siempre, funciona. Adelante, Sofía. Ok, gracias. Aquí tenemos a Nicole Rodríguez. Quiero resaltar la importancia de la comunicación con los padres de familia en estos momentos de modalidad virtual, ya que ellos son un cuidador cercano. No estamos en las aulas para poder aprender el sistema de apego, bajar el estrés y volver a encender el sistema de exploración. El tener una comunicación asertiva con los padres de familia nos permite nivelar el estrés que se vive detrás de la pantalla. Luego tenemos un saludo. Vamos a ver, aquí tenemos un anónimo que nos dice, mi rol es descubrir con ellos. Valerie Soto nos comparte, primeramente, crear una relación desde el respeto y contención para ser una persona de apego seguro, pero luego planificar estrategias, acompañar y mediar las estrategias desde la naturalidad de cada niño, de su forma de aprender, de identificar las cosas, interiorizarlas y aprender de ellas, de manera tal que construye criterios y formas interrelacionales entre él y el medio que le rodea. Andrea del Valle e Isabela dicen, saludos profesora, generación 2013 de la maestría de primera infancia, se le recuerda con mucho cariño, gracias por los aportes y totalmente identificada con la edad alfa. Vivian Rojas nos comparte, siento que mi rol es de investigadora, ya que como todo va cambiando, debemos aprender para ser parte de dicha generación. Adriana Benavides Oviedo, para nada, no cansa, más bien inspira a investigar más el tema. Me encanta la charla y su manera de darla.
Luego tenemos otro de Adriana que nos dice, mi rol es acompañar, facilitadora de oportunidades, investigadora y de aprendiz. María Ángel García Corrales nos dice, de acuerdo con algunos estudios, se recomienda que los niños y las niñas tengan contacto con la tecnología hasta después de los 2 años, es decir, celulares y pantallas en general, pues eso afecta el desarrollo del cerebro. ¿Cómo afecta esto en la generación alfa, que ya están inmersos en la tecnología y es difícil de privarlos de la misma? Y por último, tenemos aquí otra consulta para cerrar este bloque y dice, ¿cómo logro desenvolverme en este gran proceso de la práctica pedagógica, enfrentando los 5 desafíos expuestos, si no es con un niño o una niña, sino con una madre en gestación? Adelante. Gracias. Saludos a todos, igual, muchas gracias y muchas gracias por los comentarios. La exposición a la tecnología, efectivamente, la Academia Americana de Pediatría, que es la que ha escrito más en relación a los efectos que tiene la exposición del niño en edades tempranas a la tecnología, la recomendación es una exposición de no más de 60 minutos después de los 2 años. Es decir, cero exposición a la pantalla, tablet, lo que sea, en los primeros 24 meses. Sin embargo, si ustedes ven, esto es imposible. O sea, nosotros igual damos esa recomendación permanentemente en preparación al parto, después del parto, durante crecimiento y desarrollo, en todos los servicios, pero no lo estamos logrando. El detalle aquí es que no tenemos suficientes datos de investigación, porque la generación alfa la tenemos existiendo y están chiquitos, de cuál es el impacto que esto tiene en la configuración del cerebro. Entonces todavía no sabemos, pero además la exposición tiene impacto a nivel sensorial, tiene impacto a nivel simbólico, porque ustedes saben que la mayor limitación que tiene la pantalla es que no da el recibir y el dar, sino que da, pero el niño no puede devolver ni interactuar con la pantalla. Entonces, hasta el momento no hay estudios, no tenemos estudios que nos digan cuál es el impacto a nivel realmente orgánico de estructura o arquitectura del cerebro. Lo que podemos como hipótesis plantearnos desde ahora es el impacto que tiene esta ausencia de dar y recibir en la estructura de la red. Porque como yo les planteaba, vieron la red empieza con esa cantidad de conexiones, muchas neuronas, pocas conexiones, disminuye el número de neuronas completamente conectadas. Si yo no hago este ejercicio de dar y recibir, esas conexiones no se dan. Entonces, creemos que por allí podría ser las secuelas que enfrentemos en los próximos 10 años, que ya vamos a tener adultos jóvenes de la generación alfa completamente expuestos a la tecnología. Entonces, la recomendación sigue siendo hasta hoy evitar en la medida de lo posible esta exposición. Por eso lo de los otros elementos. 1 a 1, relaciones humanas, interacción, tecnología, para ver si podemos generar este contrapeso con una respuesta positiva y en la práctica pedagógica nosotros tenemos que hacer muchísimo énfasis que en primera infancia lo que más necesitamos trabajar tiene que ser comunicación, sensorialidad, con poco uso o exposición a la tecnología cuando tenemos niños pequeños. Eso es sumamente importante de nosotros trabajar. Y la otra... el otro comentario de la persona de cómo logro con todos estos elementos en el plato, no tengo idea. Esa es como la pregunta que nos hacemos todas. Pero algunas ideas que podríamos plantearnos es conectar el hecho de que hagas esta pregunta, el hecho de que empieces a preguntarte, ¿cómo logro esto? Ya es el signo de la mejor maestra del planeta. O sea, no tenemos que tener una respuesta para cada cosa. Por eso quizá ni siquiera voy a mencionar el resto de la pregunta, porque me enamoraste en ¿cómo logro? Esa es una excelente pregunta que tiene muchísimas respuestas y todas tendríamos que ir construyendo esas posibilidades. Creo que eso no termina, no importa la edad que tengamos, si somos maestras o maestros o educadores o educadoras. Esta es quizá parte del proceso de transformación personal. ¿Se acuerdan la parte de temperamento? 50% es genético, pero el otro 50% lo construimos. Bueno, en ser maestra, este 50% que construimos tiene que ser la búsqueda de respuestas potenciales a cómo logro para cualquier pregunta. En el caso tuyo era muy específico, pero ¿cómo logro? Porque es que si empezamos a decirte cómo lo logras, ya estaríamos limitando tu gran potencial. Entonces, solo que te lo plantees, solo que estés preguntándote cómo logro,
cómo en este mundo de complejidades y donde yo quiero que los chicos coman bien, que se muevan más, que tacata, ¿cómo lo logro? Sé que ya tienes en este cerebro, con solo ahora lo que acabo de decir, ya tienes 20 posibilidades de respuesta. Entonces es más mágico trabajar con tus 20 posibilidades a que a mí se me hubieran ocurrido una y dos que tal vez te podía compartir. No sé si te sirve esa respuesta. Muchísimas gracias. Creo que esas eran las dos nada más, ¿verdad, Sofía? ¿O me falta algo? No, sí, estamos. Vamos a continuar acá. Porque, bueno, le comento que sí, hemos tenido mucha participación, entonces sí tenemos muchos comentarios y muchas preguntas. Vamos a tratar de condensarlas y hacerlas todas las que, ¿verdad? Las que podamos. Sin embargo, van a quedar tal vez unas ahí todavía como en espera, entonces tal vez se las podemos enviar para que ustedes pues nos pueda, digamos, hacer sus aportes. Aquí tenemos un comentario de Marcela. Dice, hola, soy Marcela de Convivencia en Bienestar. Súper emocionada de volver a escucharla. Y si me pregunto cuál es mi rol, sería buscar esa convivencia en bienestar con otras herramientas, pero el mismo fin. Lo último que me di cuenta es que están muy interesados en sembrar. Tenemos aquí, vamos a ver, Anónimo. Dice, qué interesante esta charla. De verdad, muchas gracias a la universidad y a usted por este espacio. Verónica Mora nos comparte, maravillosa presentación, siempre es un gusto aprender de la profe Adelaida. Mariana Castillo dice, muchísimas gracias, fue un espacio bastante provecho de aprendizaje. Mariana Monge nos dice, usted mencionó que cuando un niño o una niña está expuesto a una situación de estrés, no obtiene aprendizajes porque lo que pasa es que se activa su forma de actuar ante el acontecimiento. Entonces, si como docente se realiza una estrategia que de la cual ellos nunca han experimentado y este les provoca estrés, ¿no les va a dar algún aprendizaje significativo, aunque sea mínimo? ¿O sí? Luego tenemos aquí Yailin Cordero. Muchas gracias. Todas las personas deberían de escucharla por lo menos una vez en la vida. Siempre me hace un proceso de evolución interno maravilloso. Luego Verónica Mora nos dice, me llamó mucho la atención el término tecnodependientes. ¿Cómo podemos convertir nuestra práctica pedagógica en un arma para combatir esa dependencia? Luego tenemos un comentario de Natalia Zombado. Muchas gracias, me parecieron muy interesantes los temas que trataron. Y por aquí tenemos otro, dice, soy Susi, estudiante de la UNA, y las clases de la profe Adelaida cambió mi labor educativa para siempre y continúo en el proceso. Este espacio fue enriquecedor y volvió a activarme. Gracias. María Paula Céspedes nos comparte, a mí me parece muy interesante cómo las nuevas generaciones nos instruyen, en comillas, instruyen, a quienes trabajamos con niños, con su cultura. Nos ponen a ver sus programas, sus canciones en YouTube, etc. Pero cuando uno les enseña las cosas con las que uno creció, no les gusta porque lo ven viejo. Yo tengo 21 años y le quise enseñar un programa que yo veía a la chiquita de 5 con la que trabajo y me dijo que no le gustaba cómo se veía porque se veía muy viejo. Y vamos aquí para cerrar este bloque, dice, bueno, es otro saludo. Gracias porque a veces somos dejados de lado con respecto al trabajo específico en la primera infancia. Y vamos a agregar uno más, vamos a ver. Muchas gracias, Adelaida, de verdad, qué genial la temática. Tenemos mucho que reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y encontrar la mejor forma de potenciar el desarrollo ante los desafíos de las nuevas generaciones. De verdad que siempre es un placer poder escucharla y retroalimentarlos de sus aprendizajes. Vamos a ver si aquí otro último comentario. Gracias, profe Adelaida. Excelente, como siempre, la manera de abordar esos temas. Saludos. Maricruz Soto, ex estudiante de La Salle. ¿Sigo? Sí, adelante. Gracias. Saludos a todas. Muchas gracias por sus palabras. Son muy lindas. Muchas gracias. Me alegra que de alguna manera esto les ayude a generar conflicto. Es, como les digo, la esencia de la práctica pedagógica. Y muchos saludos a todas. Las dos preguntas en relación con la primera pregunta de la compañera respecto a que si una situación nueva le genera estrés a los chicos, no aprenden, habría que diferenciar el estrés, como les decía, yo podría verlo en 3 niveles. El estrés agudo es el estrés normal ante lo nuevo, no sé. Vamos a subir una grada y nos agarramos y nos fijamos porque si no nos fijamos nos podemos caer. Es un estrés.
pero lo toleramos y evoluciona, subimos las gradas y somos exitosas y somos felices. Entonces, no podríamos pensar, excepto que el niño esté llorando, que diga yo no quiero, ese estrés yo lo tengo que escuchar y ese juego o esa actividad no se debe hacer. Cuando un niño me dice yo no quiero, yo necesito escucharlo y a veces eso nos provoca un caos. No, no pasa nada, no pasa nada, no quieres hacerlo, tranquilo. ¿Qué quieres hacer? Y entonces me dice, pero me va a desordenar el plan, no puedo cumplir la rutina. ¿Qué hago ahora? No pasa nada. Tenemos un montón de días. Si trabajan como educadoras, en general tienen 200 días. Así sí, no pasa nada si cambiamos la estructura de 10, de 20, de 30 o de los 200. No pasa nada. Yo necesito tener priorizado qué quiero. Entonces, en general, el estrés agudo de, maestra, yo no puedo hacer esto. Y tranquilo, no te preocupes, prueba. Y si no puedes, yo te ayudo, no pasa nada. Ese estrés, esa ansiedad inicial asociada a lo nuevo, no es un problema. El problema del estrés que estaríamos tratando de eliminar por completo es cuando esto le da miedo o le da angustia o llora o se enoja o se frustra o siente que es incapaz y yo le sigo diciendo, hazlo, hazlo. No, si no lo puedes hacer, no pasa nada. Necesitas mi ayuda. De hecho, deberíamos empezar siempre las preguntas con los chicos. Fulano, ¿quieres hacer tal cosa? Bien, ¿necesitas ayuda o lo quieres hacer solito? Los chicos son súper honestos. Los días que lo quieren hacer solo le dicen a uno, no, déjame, yo puedo. O, sí, por favor, ayúdame. Esto es, vuelvan, comunicación, interacciones, esto es vital. La gente no aprende porque la dejamos sola. Ese puede ser el pensamiento de una generación, que si yo no dejo a la gente trabajar sola e intentarlo, te va a volver una persona vagabunda. No, así no pasa, los chicos no son así. Entonces, siempre tengan esta posibilidad de preguntar, ¿quieres hacer tal cosa? Y estén preparadas para, no, no quiero. No pasa nada. Está bien, lo probamos otro día. Por eso la posibilidad siempre que tiene que estar allí. Entonces, no les preocupe probar cosas nuevas con los chicos, solo estén alerta. Y cuando esto genera un estrés en el sentido de que manifiesta el niño, si es muy chiquito, llora, se incomoda, se mueve, se pone rojo, se acabó. Si es más grande, nos dice no, no quiero, ya se acabó. Y si es más grande, nos dice, mira, esto no me gusta para nada, ya. Entonces, dependiendo de la edad con la que estemos trabajando, no tendríamos problema. Ahora, si el estrés es el negativo, definitivamente el niño no aprende. Va a tener una huella emocional, pero no aprende. Y la huella emocional es lo que queremos evitar, porque tiene un impacto directo en la autonomía, en la autoestima, en la visión que tiene del mundo, en su capacidad de éxito. Y en eso nunca queremos dejar huellas negativas. Entonces, aprender en espacios de ansiedad es imposible. Imagínense en espacios de ansiedad, un perro está por morderlas. Y yo les digo, tranquila, el perro no la va a morder y ustedes ven al perro frente a ustedes. No la va a morder, tranquila, mira, así funciona este app. Deja al perro, vuelve a ver, ponga atención. Imposible, ¿cómo me va a poner usted atención si el perro la va a morder? No se puede. Entonces, eso es el sentido del estrés que queremos que jamás los niños se enfrenten con nosotros en los espacios pedagógicos. Y respecto a la otra pregunta de tecnodependiente, sí, creo que este es nuestro mayor reto para esta generación que tiene mucho acceso. Como la otra compañera nos planteó, el acceso es importante. Mi experiencia hasta ahora, trabajo con muchos grupos, inclusive he tenido la oportunidad de estar trabajando con algunos grupos en Nicaragua, que si ustedes los acomodan en términos económicos, tienen muchísimos menos acceso que nosotros, y me encuentro que aún en los espacios de menos acceso hay un teléfono en alguna parte, hay un móvil en alguna parte, y muy asociado a lo que la compañera dijo, los pocos espacios que tienen es usar el teléfono de su papá, usar el teléfono de su abuelita, usar el teléfono, pero lo usan, aún en esos escenarios limitados. Entonces, no es un problema que lo usen, fantástico. El detalle es cómo yo muestro en mi práctica los otros elementos. La posibilidad de jugar con animales, la posibilidad de jugar con el barro, la posibilidad de probar frutas. O sea, no es que la tecnología sea un problema. El asunto es que yo necesito mostrarle al niño que hay diferentes tipos de herramientas. Unas son digitales y otras no. Por la edad de los chicos, hablemos de chicos menores de 10 años, cuerpo, sensación y encuentro asociado a lo lúdico siempre es divertido. Me hizo mucha gracia el comentario de la compañera que es viejita a los 21, porque usted se imaginará entonces mis conversaciones, porque si a usted a los 21 a ella le pareció que sus programas eran viejitos, santo Dios. Entonces, sí, eso puede pasar.
porque somos diferentes. Por eso es que la primera recomendación es esa, saber que nacimos en un momento completamente diferente a los chicos. Y bueno, a mí de los chicos, de los grandes, de un montón, porque siempre son chicos más jóvenes que yo, pero eso no es un problema. Eso es la riqueza de la interacción. Pero yo tengo que respetar en lo que a ellos no les va. Y ellos aprenden a respetar lo que a mí no me va. Y coexistimos fantásticamente. Los chicos aprenden de esto también. A veces hay que decir, tienes razón, es que yo ya soy un poco vieja. Para los de 2 años, una chica de 20 es una anciana. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Verdad? Para un chico de 15, ¿cuántos años tienes? 20. Eres casi igual que yo. Entonces, es eso, es la percepción. Recuerden, el año en que nacimos determina nuestra percepción, nuestras necesidades, nuestras aspiraciones. Entonces, quizá la manera en que se me ocurre que podríamos empezar a reflexionar sobre la tecnodependencia es qué otras opciones yo le doy al sujeto que no están asociadas a la tecnología, para que él pueda saber que hay otras maneras de interactuar y de aprender. Gracias. Adelante, Sofía. Muchas gracias. Vamos a hacer ya un último bloque. Entonces, le voy a leer las preguntas que tenemos y los comentarios. María José Rodríguez Alvarado nos comparte. Realmente el tema de tecnología es complicado, ya que ciertamente es una gran herramienta. Nos brinda acceso a prácticamente todo, información, comunicación, etc. Sin embargo, considero que tiende a ser complicado, ya que no todas las familias ponen límites con respecto al uso de los dispositivos. Entonces, cuando tenemos un acercamiento con los niños y no se los brindamos los dispositivos, se molestan, lloran, hacen berrinches, gritan e incluso he visto que hasta que agreden. ¿Cómo puedo mediar en estos casos? Eva Chávez Hernández. Saludos a la profe Adelaida, a sus ex estudiantes de la UNA. Se le recuerda con mucho cariño, muy emocionada de poder escucharla. Nos volvimos a encontrar en esos salones de clase, esas clases que marcaron nuestra labor. Dinia Ramírez. Es muy interesante ver desde la otra perspectiva la interacción que se da con los diferentes elementos de la cotidianidad, como lo son los dispositivos electrónicos. En preescolar se habla mucho del periodo de atención en los niños y que como docentes debemos hacer todo lo posible para mantenerla. Pero cuando se interactúa con niños y niñas, se evidencia que el vínculo que se da entre la docente y estudiante es vital para el desarrollo de actividades que le brinden gozo a los y las estudiantes. Realmente agradezco por este espacio, ya que nos brinda herramientas que nos permiten refrescar conocimientos y ratificar ideas de mediación pedagógica. Laura nos comparte. Hace poco leí una investigación acerca de los niños que se han acostumbrado a esa respuesta inmediata que brinda el Internet, partiendo en que si algo no les gusta o no lo logran, pueden pasar a la siguiente actividad o juego. Pero en el aula las cosas se presentan diferentes, pues deben de tratar de lograr realizar alguna actividad y muchos sufren de frustración y optan por enojarse y dejar de participar. Como docente, me preocupa la poca tolerancia y la frustración que presentan estos niños. Tenemos una consulta. ¿Qué tan perjudicial sería si durante las clases en el salón no se utiliza la tecnología y se trabaja con todo el entorno físico con el que se cuenta? Valery Soto nos dice, agradezco enormemente el compartir de sus saberes y pensares, muy concreto y provechoso. Andrea Cabezas, como siempre, atinada. Necesito escucharla más a menudo. Gracias, Adelaida. A usted le debo mi amor por ser maestra. Un anónimo, excelente, muchas veces la solución es fácil, como lo compartió. Sofía García Muñoz, agradecida por participar, escuchar y enriquecerme con los aportes de la profesora Adelaida. Soy egresada de Pedagogía con énfasis en educación preescolar de la UNA de la generación 2009. Y Adelaida es sencillamente maravillosa. Dejó una huella enorme en mí que forma parte de mi vocación como docente y la emoción al recibir sus clases o charlas me mantiene viva al día de hoy, 11 años después. Definitivamente, mi sistema de apego se apagó y se encendió el de exploración. Un saludo cariñoso. Yasmín Argueda Celedón, muy agradecida con este espacio brindado y siempre recuerdo con mucho cariño a la profe Adelaida por sus aportes en mi carrera universitaria y día a día en mi labor docente. Trato de ponerlo en práctica. Gracias, Adelaida. Tenemos un anónimo. Ayer con mis chicos del proyecto pedagógico, ellos me comentaban que en sus tiempos libres ellos juegan, pero para ellos jugar es utilizar el celular.
Cuando les mostré imágenes de niños y niñas jugando al aire libre y con juguetes, me comentaban que esos chicos lo que hacen es ejercicio. Manuel Esquivel. Muchas gracias, Adelaida, por este espacio. Un gran reto y adaptarnos e innovar sin olvidar nuestra calidez humana. Mandy García. De todas las charlas, esta ha sido la que más me ha gustado. Considero que todo lo compartido es de suma importancia. Muchas gracias. Y por último, tenemos un anónimo. Es cierto que si al menos nos fijamos en el tipo de uso que le damos a los dispositivos electrónicos, es decir, utilizarlos con aplicaciones que tengan un fin educativo, el uso en la primera infancia no es tan contraproducente. Adelante. Gracias. Bueno, voy a llorar casi de los saludos de las chicas. Igualmente, muchos saludos, Andrea, Yasmín, Sofía, todas, muchos saludos. Qué bueno que nos encontramos por aquí. Y Sofía, bueno, santísima, esas palabras fueron como increíbles. Muchas gracias. Yo también las recuerdo, eso es también lo que ha hecho lo que soy, todas las experiencias de todas las personas con las que nos conectamos, nos hace ser y nos emociona y nos recarga. Así que también la recarga ha sido mutua. Muchísimas gracias. En relación a la primera pregunta de la compañera, ¿cómo medias cuando la familia tiene un estilo de mediación distinto al de nosotros? Probablemente voy a ser cruel. Los chicos son ultrapoderosos. Yo creo eso. Entonces nosotras podemos mostrarles a ellos que la casa es una cosa y el jardín, el espacio nuestro o cuando interactúan con nosotros es otra. Toma tiempo, pero quizá eso es lo más valioso que ese chico puede aprender con nosotros. Entonces, si yo tengo a un niño que se frustra muchísimo cuando le quito un dispositivo, yo tal vez no debo quitárselo, sino hacerme la pregunta por la tecnodependencia. Es decir, si el niño, el aparato lo hace sentir seguro, cuando yo se lo quito, eso lo frustra, eso lo enoja, pero a veces esa es la manera en que me dice, tengo miedo, no puedo, no quiero, no soy. Entonces, probablemente antes de hacer este proceso, yo podría darle usos diferentes a ese dispositivo. Podría alejarlo progresivamente. Voy a inventar, porque estoy inventando, no conozco los casos, pero uno podría decir, bueno, chicos, no sé si todos los chicos llevan teléfono, chicos, los teléfonos pueden estar aquí. Si los necesitan, los usan, no pasa nada, pero cuando terminan, los dejan aquí. Y tengo en mi espacio cosas mucho más interesantes que ese teléfono. Ese es el reto. El reto no es que se frustre cuando le quito el dispositivo. El reto es que haya algo más emocionante para él en otro escenario. Les súper recomiendo la sensorialidad, hacer experimentos, agua, tierra, jabón. Eso no importa que los chicos pequeños ganan, no en todos. Hay chicos que tienen problemas con sensorialidad, entonces no. Pero necesitamos empezar a conocer a los chicos para ver cómo manejamos estos elementos. Pero a la par de esto, necesitamos trabajar con el entorno familiar y creo que lo mencionó una de las chicas que participó. Realmente es importante trabajar con la familia para construir estos procesos. ¿Qué pasa si mamá cree que uno no puede vivir sin el teléfono? Bueno, pues yo voy a creer que no se puede vivir sin el teléfono. Entonces necesitamos ir haciendo esos paralelos. Nuestra organización metodológica, nuestro conocimiento de los intereses del niño, nuestro acompañamiento a la familia. Casi nunca una situación con niñas y niños se resuelve con una dimensión. Por eso es que me encanta la teoría de sistemas. En serio funciona para hacer el análisis de los entornos. Nunca se concentren solo en el chico. Traten de hacer este análisis más ampliado de los otros sistemas que están conectados para que ustedes cuando actúan multisistémicamente casi siempre tienen mejores resultados que cuando solo se concentran en uno. Y eso vale para todos los conflictos que tenemos con límites. O podría ser una idea. Y la otra parte, la otra consulta de la otra compañera, ¿cómo usamos el entorno? ¿Cómo podríamos, o quizá era más una pregunta reflexiva, quizás si usamos más el entorno, los chicos tengan menos interés por los dispositivos? Yo fervientemente creo que sí. Creo que los animales, las plantas, los árboles, el barro, mojarse, ensuciarse, gana para la mayoría de los chicos. Y cuando no es así, me tengo que detener porque el chico me está diciendo que hay alguna dificultad sensorial. Las dificultades sensoriales son una
conexión con neurodesarrollo. Yo necesito revisar qué pasa allí en la corporalidad del niño para ayudarle a resolver el proceso. Pero efectivamente, usar el entorno es una manera en que yo puedo ir mediando el uso de la tecnología. Y la última compañera que plantea si usamos la tecnología con aplicaciones educativas, yo creo que totalmente todas las herramientas son positivas, pero igual, no me acuerdo cuál de todos preguntó sobre la linealidad, a la de Internet. La compañera que preguntó, ¿qué pasa? Yo también he oído que Internet se vuelve lineal porque una persona, lo mismo pasa con cualquier tecnología. Si usamos una herramienta todas las veces con un mismo propósito, hasta las herramientas con fines educativos se vuelven cajones. Entonces, yo puedo usar todo lo que haya, no hay ninguna limitación. Y por supuesto, si los chicos aprenden y disfrutan, no es que vamos a eliminar la tecnología. Recuerden, estamos empatados, humanos y tecnología, es acceso, pero la tecnología no es el fin, es el medio. Yo no debo olvidar que las herramientas son medio y el fin es la construcción del proceso pedagógico. Y ese necesita estar mediado por la persona y se basa muchísimo en cuánto conocen ustedes a sus chicos y cuánto les caen bien, porque es realmente importante, como les decía, que a uno le caigan bien los chicos. Eso ayuda a que uno comprenda mejor y despacio, poco a poco, vaya haciendo mejores lecturas. Se me ocurre que esas son ideas que podría compartir con ustedes respecto a esas preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adelaida. De verdad que ha sido una tarde ya noche muy provechosa. Creo que hemos disfrutado mucho con usted y creo que para muestra un botón, ¿verdad? Todos los comentarios y los saludos que ha recibido. De verdad que siempre es un placer escucharle y aprender de todo su bagaje y su experiencia. Aquí, ¿verdad? Debido a la coyuntura, no se lo podemos hacer llegar presencialmente, pero queremos brindarle este certificado, ¿verdad? Como parte de este compartir que nos hizo esta tarde-noche. Entonces, el Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE y la División de Educación Básica le otorga este presente certificado de agradecimiento a Adelaida Mata Solano por su participación en la conferencia realizada bajo la modalidad Teams, la práctica pedagógica en la primera infancia, dentro del marco de los encuentros formativos de la carrera de preescolar y primera infancia. Muchísimas gracias de verdad, Adelaida, por todos sus aportes y todo su bagaje, e invitar a todas y todas las personas que nos están acompañando, que nos sigan acompañando en los demás encuentros formativos. Ahora en septiembre tenemos 2, uno para el 9 y otro para el 22, entonces igual síganos en redes sociales que ahí se están publicando constantemente. Muchas gracias a todas, muy amables. Un abrazo muy grande y buenas noches y muchas gracias a todos por participar. Gracias, Adelaida.